Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, El 12º planeta. Y quiero hacer una salvedad que Zecharia Sitchin, este gran escritor que nos dejó estos textos, se centra más que nada en el trabajo, en la cultura sumeria como origen de nuestra civilización actual. Y estábamos leyendo esa parte donde él va señalando los logros de esa civilización sumeria y diciendo que ha sido primera en muchas cosas. Ese es el punto de vista de Zecharia Sitchin. Hay que siempre tener la capacidad de completar los conocimientos de un escritor con los conocimientos de otros escritores que también aportan su investigación, sus conclusiones, porque ningún escritor pretende decirlo todo. El tiempo avanza, hay otras investigaciones, hay otras novedades, hay otras fuentes que nos van ayudando a descubrir más cosas. En ese sentido yo les recomiendo a esta mujer. Esta mujer es Ruth Amaryllis Rodríguez, ya entrada en edad, una investigadora particular. Ella investiga desde su punto de vista también, como hace Zecharia Sitchin. No tiene todos los estudios que Zecharia Sitchin tiene, pero no vale la pena comparar. Yo hallo que se complementan, porque esta mujer parte desde nuestro continente, desde nuestras culturas, a hacer investigaciones y a buscar el origen de nuestra humanidad, de nuestras razas. Y es interesante las cosas que ella plantea, como son interesantes las de Zecharia Sitchin también. Entonces, complementar los estudios en YouTube, pues, ustedes van a encontrar muchas conferencias que ella ha dado, y ella hace referencia a los libros que ha escrito, y como todos los buenos investigadores ha sido bloqueada, ha sido oscurecida, y eso es una señal de que lo que dice vale la pena investigarlo, verlo, estudiarlo, profundizarlo, porque en la cultura que estamos, en la cultura de esconder las cosas, los grandes, los que controlan todo, sobre todo el poder a todos los niveles, esconden las realidades para mantener la ignorancia. Ya se lo he dicho varias veces en algunos videos que hemos hecho. Entonces esta mujer, Ruth Amaryllis, ecuatoriana, que reside mucho tiempo en España, ya está mayor de edad, ha dedicado muchos años de su vida a investigar, y lo hace desde otro punto de vista diferente al de Zecharia Sitchin. Por eso digo que se complementan, leyéndose. Ella dice que se leyó este libro, El 12º planeta, y entonces ella reconoce que no leyó todos los libros de Zecharia Sitchin. Entonces eso es importante, leerse todos los libros de un autor, porque yo le dije que los libros de Zecharia Sitchin se complementan uno con otro. Entonces es bueno leérselos todos y tener una visión más amplia de él, y leerse los escritos de esta mujer, de Ruth, que es una mujer con otro punto de vista, otra cultura, otra ideología, es ecuatoriana, es latinoamericana, y contradice y aclara muchas cosas. Es importantísimo el aporte de esta mujer, es un tesoro, yo se las recomiendo. Ruth Amaryllis Rodríguez Sotomayor, pueden buscarla en YouTube, tiene muchas conferencias, los aportes que ella da, los cuestionamientos que hace, así como Zecharia Sitchin también cuestiona a unos llamados expertos europeos y estadounidenses. Constantemente Zecharia Sitchin va cuestionando los estudiosos, los expertos, dice, los sabios, él va cuestionando. Amaryllis también cuestiona mucho, y más profundamente que Zecharia Sitchin, mucho más profundamente. Pero cuando cuestiona, presenta, como hace Zecharia Sitchin, también sus argumentaciones, le da base, le da
le da soporte a sus investigaciones. Entonces les recomiendo a esta mujer. Ya está entrada en edad, pero ha hecho un aporte inmenso. Una riqueza cultural nuestra que está ahí y que se puede comparar y complementar con lo que dice Zecharia Sitchin. Dice, la última parte que veíamos de este libro, Zecharia Sitchin va presentándonos lo que él y otros escritores han visto como los inicios de muchas, como los sumerios fueron los primeros en muchas cosas. Es el planteamiento de Zecharia Sitchin y otros escritores, como por ejemplo este hombre que se llama Samuel Noah Kramer, se llamaba porque ya falleció en el 1990. Noah Kramer. Es norteamericano, estadounidense, mejor dicho. Es estadounidense, era estadounidense. Fue un investigador también, antropólogo, y fue algunas universidades de Estados Unidos le financiaron su proyecto para ir a investigar a Medio Oriente y a algunos museos de Medio Oriente y presentar sus conclusiones. Y él dice, este hombre, que todo comenzó en Sumeria. Esa posición la cuestiona Amaryllis. Ruth Amaryllis cuestiona que todo haya comenzado en Sumeria. Por eso les digo que es importantísimo ver los videos de esta mujer y leer sus obras. Todas están en español casi. Y comparar, para uno irse alimentando y complementando sus estudios a este nivel. De dónde realmente se inicia todo. Fue en Sumeria realmente. Ahora viéndolo desde nuestro punto de vista aquí en Latinoamérica, es la primera mujer que hace ese trabajo, ver las cosas desde Latinoamérica, que nos han dicho siempre que somos el nuevo continente. Los europeos nos pusieron ese apodo, el nuevo continente, las nuevas tierras. ¿Será cierto que somos los nuevos? ¿O será que es lo contrario, que somos los antiguos y ellos son los nuevos? Por eso hay que enriquecerse con estas lecturas de esta mujer y complementar lo que dice Zecharia. Hay muchas cosas, como ella dice que no leyó todos los libros de Zecharia Sitchin, y Zecharia Sitchin tampoco supo nada de ella. Es bueno uno leerse las dos posiciones y complementarlas. Yo leyendo los libros de Zecharia Sitchin veo que Ruth tiene razón en muchas cosas. Ya tiene razón en muchas cosas, pero como ella no se ha leído todos los libros de Zecharia Sitchin, no ve tampoco esas coincidencias que tienen los dos. Entonces nos toca a nosotros que estamos leyendo, ustedes que están interesados en la lectura, en este tipo de investigaciones, leer las obras de estos dos autores con punto de vista diferente, con ideología diferente. Uno es desde Europa, otro es desde América Latina. Entonces vale la pena hacer ese camino. Leyendo avanzamos. Entonces leyendo estas dos posiciones de estos dos autores, tanto Ruth como Zecharia Sitchin y otros, uno se enriquece más. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin algunas cosas en lo que él halla y otros autores que los sumerios fueron los primeros. Dice, las primeras escuelas se crearon en Sumeria como consecuencia directa de la invención y la introducción de la escritura. Ruth dice que fue aquí en América Latina que se inició todo. Por eso conozcan los escritos de esta mujer que ya habla y presenta sus bases, sus fundamentos. Las primeras escuelas se crearon en Sumeria como consecuencia directa de la invención y la introducción de la escritura. Las evidencias arqueológicas se han encontrado edificios donde se ubicaban las escuelas como escritas, indican la existencia de un sistema educativo formal hacia comienzo del tercer milenio antes de Cristo. Literalmente había miles de escribas en Sumeria
que iban desde los escribas subalternos hasta los altos escribas, escribas reales, escribas de los templos, escribas que asumían altos cargos del Estado. Algunos hacían de maestros en las escuelas y aún podemos leer sus ensayos sobre las escuelas, sus objetivos y metas, su currículo y sus métodos de enseñanza. En las escuelas no solo se enseñaba la lengua y la escritura, sino también las ciencias de la época, botánica, zoología, geografía, matemáticas y teología. Se estudiaban y se copiaban las obras literarias del pasado y se creaban obras nuevas. Las escuelas estaban dirigidas por los ummia, profesor, experto, y entre el profesorado se incluía invariablemente no solo un hombre encargado del dibujo, la enseñanza del arte, y un hombre encargado del sumerio, especialista en idioma, sino también un hombre encargado del azote, un corrector de las malas conductas de los alumnos. Parece ser que la disciplina era estricta. Un alumno escribió en una tablilla de arcilla que había sido azotado por no asistir a clases, por falta de higiene, por vago, por no guardar silencio, por mala conducta e incluso por su mala caligrafía. Eso es actual. Un poema épico que trata de la historia de Erech habla de la rivalidad entre Erech y la ciudad-estado de Kish. Recuérdense que Kish fue la primera ciudad donde los Anunnaki le dieron el trono, el reinado a un terrestre. Es el planteamiento de Zecharia Sitchin en Kish. Ruth dice cosas diferentes. Esta mujer plantea cosas distintas, por eso es importante ver la posición de ella y las justificativas que da. Dice entonces que rivalidad entre Erech y la ciudad-estado de Kish, o Kisis. El texto épico narra cómo los enviados de Kish se acercan hasta Erech para ofrecer un acuerdo pacífico en su disputa. Pero el soberano de Erech en aquel momento era Gilgamesh. ¿Recuerdan la epopeya de Gilgamesh? Gilgamesh prefería luchar en vez de negociar. Lo que resulta interesante es que Gilgamesh tuvo que poner el asunto a votación en el Consejo de Ancianos, el Senado de Erech, diríamos hoy, Consejo de Ancianos. Dice el texto antiguo, un poema épico, dice: el señor Gilgamesh ante los ancianos de la ciudad expuso el asunto, buscando una decisión. No nos vamos a rendir ante la casa de Kish, la vamos a golpear con las armas. Es la posición de la guerra de muchos gobernantes hoy. En lugar de negociar, le piden al otro, sométase. La actitud de Estados Unidos, ¿no? Tenemos las armas, tenemos el poder, somos el imperio, el más poderoso. Que negociar nada, usted se somete. Esa es la actitud de esas personas hasta el día de hoy. El someter a los otros. O sea, no se colocan a la par. El respeto a la soberanía de los otros pueblos, de las otras naciones. No se ponen de igual a igual, se ponen superior, se ponen una actitud de superioridad y desde ahí piden diálogo. No hay manera de que sea diálogo desde esa posición. Por eso viene la imposición, sométase o lo llevamos a la Edad Media. Son las amenazas que a veces no se publican en la prensa, que hacen estos señores. A cualquier país que quiera dar un paso al frente, ni siquiera que sea predicador de ir en contra de Estados Unidos. Simplemente que quiera ser independiente y salir adelante. ¿Qué es lo que está pasando con El Salvador? El presidente de El Salvador, el Bukele, no buscó confrontación con Estados Unidos, como hace muchos presidentes de izquierda, una confrontación directa.
Era un presidente que planteó simplemente dar un cambio en la moneda de su país, utilizar las criptomonedas o el Bitcoin. Y ya por eso Estados Unidos declara prácticamente una guerra a nivel de sumisión. Sométase. Los diálogos que tenían los enviados de Biden a El Salvador era para que se sometiera. Ni eso quieren. O sea, el país está queriendo salir de la miseria con esa medida de monedas virtuales, y hasta eso lo ven como una amenaza. O sea, es un imperio que pide sometimiento en todo, aunque los otros se hundan. Y eso es una desgracia, porque los países que lo obedecen se hunden y él sigue flotando. Estados Unidos siempre ha sido así. No tiene amigos, tiene intereses. Si se hunden sus amigos, bueno, problema de ellos. Pero yo defiendo mis intereses. Fíjense lo que está pasando en Europa, señor. Se están hundiendo. Una locura. Esos dirigentes europeos. Yo nunca vi tanta ayepción de una persona. Tanta bajeza a nivel de valores éticos, patrióticos. Parece que no tienen patria esos dirigentes de Europa. ¿Cómo se someten? Seguir atrás de Estados Unidos, imponerle medidas a Rusia, aunque ellos propios se hundan, sus propios ciudadanos pagando más caro por el gas, por el petróleo, por la falta de alimentos, y siguen. Que se hunda su país, no se importan por seguir atrás de Estados Unidos. Es horrible lo que están haciendo eso. Yo nunca vi tanta sumisión, una mentalidad tan de colonia como están mostrando los dirigentes europeos, señores. Una mínima, por lo menos un mínimo patriotismo. No están mostrando nada. Que no les importan sus pueblos, les importan las políticas que les dicta Estados Unidos. Así no se sale a camino. Ya están volviendo atrás. Un ejemplo que era Europa sobre políticas de contaminación y unas leyes que tienen la Unión Europea estrictas sobre la contaminación, multan al que contaminaba. Y ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Por ir atrás de las sanciones que Biden coloca a Rusia, están volviendo a contaminar. Están encendiendo las centrales de quemar carbón, pura contaminación, se están pudriendo por la contaminación. De nuevo, simplemente por seguir atrás de Estados Unidos. No hay ni una posición, señor, en Europa que sea independiente, que tenga su propia política. Es horrible la sumisión de estos dirigentes europeos, da vergüenza. Otros países menos que ellos están por lo menos plantados en su dignidad, toman sus propias decisiones. Son capaces de hundir a sus pueblos. Dinamarca, la gente saliendo a las calles a reclamar por los altos precios de los productos. Unos países que hasta hace poco vivían como reyes. La gente. Holanda volviendo a quemar carbón. Alemania volviendo a quemar carbón. No se importan. Contaminemos de nuevo. Porque eso es lo que nos pide Estados Unidos. Y siguen, en lugar de comprar el gas barato de Rusia y el petróleo y ayudar a sus pueblos a una mejor situación social, prefieren que sus pueblos sufran para seguir las órdenes de Estados Unidos. Es que no leen esos dirigentes europeos, no estudian. Estados Unidos, ya lo he dicho muchas veces, nosotros no tenemos amigos, tenemos intereses. Y estos señores siguen atrás con ese vasallaje tan feo en persona que supuestamente dirigen esos países. Parece que no dirigen nada, ellos son dirigidos por los Estados Unidos. Y Gilgamesh va a su consejo y le dice que quiere guerra. Aquí está proponiendo diálogo. Gilgamesh promete guerra, sumisión. O se someten o los atacamos. Esa manera salvaje de querer actuar. Entonces sigue diciendo Secharia Sitchin en el libro y esto él lo coloca Secharia Sitchin para decirnos que ya en esa época entre los sumerios existían como esas instituciones distintas. Ya existía un congreso que el ejecutivo tenía que consultar. Eso es lo que nos quiere decir con estos ejemplos que nos pone. De Gilgamesh queriendo la guerra
y va y consulta a los ancianos, pero esto le dicen que es mejor esperar el diálogo. Dice, sin embargo, el consejo de los ancianos estaba por las negociaciones, estaban a favor de negociar, o sea, estaban con la posición de Kish, vamos a negociar. Entonces eso molestó a Gilgamesh porque él quería era guerra. Entonces va y consulta otro consejo que él sabe que está más de acuerdo con la guerra y desecha el consejo de los ancianos. Dice, sin embargo, el consejo de ancianos estaba por las negociaciones. Querían negociar. La sabiduría de los más ancianos le decía, mejor negociar, como ellos están planteando, en lugar de hacer guerra. Impertérrito Gilgamesh expuso el caso ante gente más joven, el consejo de los luchadores, que votaron por la guerra, lo que él quería. Entonces, lo significativo de este cuento estriba en la revelación de que un soberano sumerio tenía que someter la pregunta de guerra o paz ante el primer Congreso bicameral. Ya existía 5.000 años atrás, dice Secharya Sitchin aquí. Es para decirnos eso, que los sumerios ya tenían esas instituciones. El título de primer historiador se le otorgó ese investigador Kremer, Noah Kremer, este investigador estadounidense. Este le atribuye el título de primer historiador a un rey sumerio, a Entemena, rey de Lagash. Lagash, una de las ciudades fundada por los Anunnaki. Aquí está Lagash, debajo de Shurupap. Aquí está Lagash. Ahí en lo que es Mesopotamia, la tierra entre los ríos. Este Kramer le atribuye a ese rey como ser el primer historiador. Otros se lo atribuyen a Heródoto, el griego. Dice, el título de primer historiador se le otorgó Kremer a Entemena, rey de Lagash, que registró en cilindro de arcilla su guerra contra la vecina Umma, mientras que otros textos eran obras literarias o poemas épicos cuyos temas eran sucesos históricos. Las inscripciones de Entemena eran de una prosa directa, escritas únicamente como un registro fáctico de la historia. Debido a que las inscripciones asirias y babilonias fueron descifradas bastante antes que los textos sumerios, se creyó durante mucho tiempo que el primer código legal fue compilado y decretado por el rey babilonio Hammurabi, el Código de Hammurabi, un libro que todavía estudian muchos que están formándose como abogados. Y se les presenta como que ese fue el primer código de leyes, no fue el primero. Hammurabi alrededor del 1900 a.C. Pero, a medida que se fue descubriendo la civilización de Sumer, fue quedando claro que los primeros en un sistema legal, en conceptos de orden social y en la administración de justicia fueron los sumerios. Es el planteamiento de Secharya Sitchin. Ruth Amaryllis plantea otra cosa. Léanse los textos, vean los videos de Ruth Amaryllis, vale la pena. Compare con lo que dice Secharya Sitchin, otro punto de vista desde otro lugar, no solamente geográfico, sino desde otro lugar ideológico. Vale la pena completar sus conocimientos sobre el origen de nuestra humanidad, quiénes fueron los primeros, viendo estas dos visiones. Continúa el libro diciendo entonces que se le atribuyó a este rey ser como el primer historiador.
bastante antes que Hammurabi, un soberano sumerio de la ciudad-estado de Eshumna, al norte de Babilonia, hizo un código de leyes bastante antes que Hammurabi, que establecía los precios máximos de los comestibles y del alquiler de carros y barcas, con el fin de que los pobres no fueran oprimidos. También hizo leyes que trataban de los agravios contra la persona y la propiedad, y regulaciones relativas a temas familiares, a las relaciones entre amo y sirviente. Aún antes, Lipit Ishtar, un soberano de Isin, promulgó un código del que solo quedan legibles en la tablilla parcialmente preservada, copia de un original que fue grabado sobre una estela de piedra. 38 leyes que tratan de las propiedades inmobiliarias de esclavos y sirvientes, del matrimonio y la herencia, del contrato de embarcaciones, del alquiler de bueyes y de las penas por no pagar los impuestos, tal como hizo Hammurabi tiempo después. Lipit Ishtar explicaba en el prólogo de este código que actuaba por mandato de los grandes dioses, que le habían ordenado llevar el bienestar a los sumerios y los acadios, los grandes dioses, gobernando siempre por detrás. Aún así, ni siquiera Lipit Ishtar fue el primero. Continúa todavía más atrás los elaboradores de primeras leyes. Aún así, ni siquiera Lipit Ishtar fue el primer sumerio en hacer un código legal. Se han encontrado fragmentos de tablillas en los que aparecen copias de un código promulgado por Unnammu, soberano de Ur, aquella ciudad bíblica donde nació, donde era Abraham, en los alrededores del 2350 a.C., miles de años antes de Hammurabi. Más de medio milenio antes de Hammurabi, las leyes promulgadas por mandato del dios Nannar, el primer hijo que tuvo Enlil aquí en la tierra, pretendían esas leyes detener y castigar a los que arrebataban los bueyes, las ovejas y los asnos a los ciudadanos, para que los huérfanos no sean víctimas de los ricos, las viudas no sean víctimas de los poderosos, el hombre de un shekel, una moneda, no sea víctima del hombre de 60 shekels. Unnammu decretó también pesos y medidas, honestos e invariables. Los comerciantes que les gustan tanto robar con el peso y las medidas, manipular las pesas, las balanzas, ya viene de lejos. Pesos y medidas honestos e invariables, manipulaban las balanzas. Pero el sistema legal sumerio y la aplicación de justicia se remontan aún más allá en el tiempo. Aquí se reconoce que la aplicación de la justicia, sistema legal sumerio, se remontan aún más allá en el tiempo. ¿Cuánto más allá? Charya Sitchin va diciendo aquí, hacia 2600, ella hablaba de 2350, el Unnammu ahora sube más, va más lejos. Hacia 2600 antes de Cristo ya tenían que haber sucedido demasiadas cosas en Sumer para que el Ensi, recuérdense que Ensi era el rey en Sumerio, el Ensi, para que el Ensi Urukagina tuviera que instituir reformas. Los estudiosos citan una larga inscripción suya como un testimonio precioso de la primera reforma social del hombre, basada en el sentido de la libertad, en el sentido de la igualdad, en el sentido de la justicia. Son sentidos que a mucha gente le faltan hoy, Señor. El sentido de la igualdad, de la dignidad, de la justicia.
de la libertad. Y viene a la mente ahora esa situación de nuestros hermanos puertorriqueños. Es triste la situación de esa isla, señores. La tienen sometida Estados Unidos. Ni la acepta como soberanía, como parte de ellos, ni la deja que sea libre. Y da pena de nuevo ver unos gobernadores arrodillándose, pidiendo, rogando a Estados Unidos para hacer un Estado, para que se lo anexen. Tú sabes las guerras y la sangre que derramaron tantos pueblos en Latinoamérica, señores, para ser libres, tomar sus propias decisiones. Y este gobernador de Puerto Rico y otros políticos ahí, parece que nacieron en Estados Unidos, no son puertorriqueños, parece. Luchando, señor, y reclamando para ser anexados como un estado de Estados Unidos. Eso duele en un patriota. Un gobernante reclamando, arrodillándose. Anexionennos. Queremos ser de ustedes. ¿Qué es eso? Y la bandera. Y el sacrificio de los otros que lucharon y derramaron su sangre porque esa isla fuera como otro país de Latinoamérica, libre, independiente, que tomara sus propias decisiones. Eso duele, señores. Cuando llegó el último huracán que arrasó en Puerto Rico, el María, gallo que fue, eso daba pena, señores. Países hermanos en Latinoamérica enviándole barcos llenos de alimentos, de todo lo que necesitaban y los rechazaban los norteamericanos, los estadounidenses los rechazaban. Puertorriqueños no podían decidir nada. ¿Qué recibimos y qué no recibimos? Donald Trump lo rechazaba. No, eso aquí no entra. Entonces que se mueran los puertorriqueños de hambre, lo que sea. Por esos países aquí, esas ayudas no entran. Nosotros lo decidimos. Puerto Rico no decidía nada. No decide nada. Y los gobernantes siguen con esa inyección, bajando la cabeza, señores. Hay que tener patriotismo y el pueblo quiere eso. Entonces, son situaciones de colonialismo. Ya terminó de aprobarse en la ONU una decisión para que Puerto Rico siga su camino. Es un país que puede tomar sus decisiones. Tienen una bandera, tienen una tradición, tienen un idioma, tienen un territorio. Tienen todo lo que necesita un país para ser país, independiente. Hay islitas más pequeñas que ni se compara con la riqueza de Puerto Rico y son libres. Son independientes, toman sus decisiones. Ni cerca le llegan a lo que produce Puerto Rico, a la fertilidad de la tierra de Puerto Rico, a la riqueza que tiene Puerto Rico en sus terrenos. Ni cerca le llegan y son islitas de pocos kilómetros y son libres. Se sienten orgullosos de tener su bandera. Se independizaron de países europeos que los tenían como colonia y no le llegan ni cerca, ni le dan por los pies a la riqueza que tiene Puerto Rico para mantenerse ellos mismos y seguir adelante. Y esta gente en Puerto Rico, gobernadores y gente que parece, como yo digo, que se criaron fue en Estados Unidos, que sienten tan poca estima por ser libres, que da vergüenza. Dignidad, ahí viene la dignidad. La dignidad también se aplica a eso, señora. Tener dignidad como país. Darle dignidad a su bandera. Esa lambedera frente a Estados Unidos. Anéxennos como Estado. Queremos ser. ¿Qué es eso? En pleno siglo XXI gritando para anexarse a un imperio. Señores, hay que avanzar. Eso da pena y da dolor. No se escucha la voz de los puertorriqueños que han dado su vida, su sangre para que esa isla también sea libre, tome sus propias decisiones. Cuando uno sale de un país libre y tiene una historia de tantas luchas y tanta sangre derramada para que uno sea lo que es, y uno tiene un poco de dignidad patriótica, eso a uno le duele. Ver tanta eyección, tanta bajadera de cabeza, lambedera de pie para ser un estado de Estados Unidos. ¿Qué es eso, señor?
exigiendo casi que nos asuman como Estado. Nada de ser libres, independientes, tomar su propio... Nada. Una vergüenza. Entonces dice que habla de dignidad. Hay gente que no entiende lo que significa tener dignidad, no arrodillarse, no dejarse humillar de los demás, defender sus derechos. Los derechos se ejercen, no se piden por favor. El derecho es para ejercerlo. El derecho a tener dignidad, que se le respete como persona, como ser humano, que se le vea igual. No usted a bajar la cabeza y lamberle los pies a otro. Es un ser humano igual que usted. Tenga dignidad, por lo menos. En cualquier situación, defienda su dignidad. Eso es un tesoro, eso es lo más sagrado. Lo más sagrado no viene de las religiones. Lo más sagrado viene del corazón de las personas. Su dignidad es lo más sagrado. Religión no es lo más sagrado, ni de donde vienen las cosas sagradas. Lo sagrado es la dignidad, usando ese lenguaje religioso. Libertad, dignidad, dice. La justicia, van juntos, son valores que van juntos, principios que van juntos. Una revolución francesa, dice aquí. Hay otras que son mejores que las francesas. Impuesta por un rey de 4.400 años antes del 14 de julio de 1789, cuando se dio la Revolución Francesa, que hoy es una vergüenza hablar de eso en Francia, porque se han vuelto más colonialistas que lo que... Un imperio colonial abusando de países más débiles. Mira cómo tiene Francia Haití. Y siguen diciendo, ¿ve? Al Macron que llegó otro día defendiendo los valores de la dignidad, la libertad y no sé qué, los valores de la Revolución Francesa. Eso ya se acabó hace mucho tiempo. Ni entre ellos los practican ya, ni se lo aplican a otros países. Es lo que están haciendo en África, eran colonias francesas, en Haití lo tienen hundido. Le metieron exigieron un pago de deuda que Haití no consigue levantarse hoy. No la ayudan, no se la levantan tampoco. Y hablando de libertad, los valores de la revolución, se llena la boca esos políticos franceses hoy, muchos de ellos. Dice, el reformador decreto de Urucayina hacía en primer lugar una lista de los males de su época para después hacer una relación de las reformas. Los males consistían principalmente en el uso indebido de los poderes asignados a los supervisores, poderes que utilizaban en beneficio propio. Es eso actual, señores, la corrupción de los funcionarios. Funcionarios públicos corruptos, ladrones, actuando en beneficio propio, no se importan con el país, con el pueblo. El abuso de la condición de funcionario, la extorsión, que hace que los países no avancen. Una empresa quiere llegar a tal país a invertir y los primeros que le dan la cara en nombre del país son los corruptos, ladrones, a pedirle dinero para poderlo dejar actuar en el país. Lo espantan. Actuando en beneficio propio, abuso de la condición de funcionario, la extorsión, que suponían los altos precios marcados por grupos monopolizadores. Eso es lo que escribe Zecharia Sitchin aquí. Todas estas injusticias y muchas más fueron prohibidas por el reformador decreto de Urucayina. Miles de años antes de ese Hammurabi que enseña en la escuela a los abogados, que fue el primero. Un funcionario ya no podía poner el precio que le viniera en gana. Pues el libre comercio hoy es eso, señores. Volvimos para atrás. Fíjense. Nos llevaron a las épocas de los sumerios, señores. ¿Quién pone los precios hoy? Los comerciantes. El libre comercio. Nos tienen hundido a los países más pequeños con el bendito libre comercio, que ni ellos mismos se los aplican, los que los promueven. Colocan los precios en varios países, los precios los colocan los mismos vendedores, el comprador que se friegue. Usted va a reclamar y si te quiere lo compra, si no lo deja.
Ellos ponen los precios que les da la gana, eso piensan en sus bolsillos, ¿no? Los altos precios marcados por grupos monopolizadores, escribe Zecharia Sitchin. Todas estas injusticias y muchas más fueron prohibidas por el reformador decreto de Urucayina. Un funcionario ya no podía poner el precio que le viniera en gana por un buen asno o una casa. Un hombre grande ya no podría coaccionar a un ciudadano común. Ve cómo es actual estas lecturas, señores, cómo son actuales estas lecturas. Se restablecieron los derechos de los ciegos, los pobres, las viudas y los huérfanos. Y a cualquier mujer divorciada se le concedía la protección de la ley hace casi 5.500 años. A cualquier mujer divorciada, señor, el matrimonio no es como dice la iglesia, para siempre, porque fue Dios que lo mandó. Estas son estupideces que los sacerdotes locos le meten en la cabeza a los que aceptan casarse por la iglesia. Ellos mismos se han inventado unas condiciones y unas promesas que ni ellos mismos cumplen, los sacerdotes, ¿no? Fiel en fidelidad, en las buenas y en las malas, en la salud y la enfermedad. Esas son las imposiciones de la religión a la gente cuando va a matrimonio por la iglesia. Imposiciones que ni ellos mismos cumplen porque ni quieren casarse. Y la mujer divorciada, no, usted no se puede divorciar. O sea, si una mujer está recibiendo golpe y golpe y golpe, fíjense hasta dónde llegan los extremos de la religión, señores. Una mujer está casada por la iglesia y el hombre la tiene asada a golpe. Pero no solamente a golpes físicos, me refiero también a golpes morales. O sea, no haces lo que te digo, no te doy dinero, que yo controlo el dinero que entra en la casa. Y a los hijos entonces que pasen hambre, o hacen lo que yo digo, o no. Sometida como una esclava. Y también muchas mujeres hacen eso, cuando cogen el poder y el hombre está en la casa, hacen lo mismo, practican lo mismo, ¿no? Yo soy el que tengo el dinero y hago lo que me dé la gana. Entonces esas actitudes, tú vas casada por la iglesia o casado por la iglesia y va donde el Padre que te ayude. Termina diciéndote que cargue con tu cruz. Porque usted aceptó ese matrimonio y lo que Dios hizo no lo separa el hombre, dice. Ve con todas estupideces, señores, que Dios no hizo nada. Eso fue una decisión de ustedes dos. Entonces la iglesia se inventa unas leyes y las pone en nombre de Dios, como que ya no se puede, ni esa mujer se puede separar, ni el hombre tampoco. Que aguanten ahí hasta que el infierno los desgaste. Porque están casados por la iglesia. Imagínese usted. Qué bendición es. Cuando uno se casa por civil, solo hace una promesa. Usted acepta a fulana como esposo o a fulano como esposo. Sí lo acepta. Pronto, acabó. La iglesia se mete hasta en la vida privada, porque nunca la ha respetado, la ha violado siempre la religión, la vida privada de las personas, no la reconoce como un derecho. ¿Sí? La fidelidad para siempre, en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, promete no sé qué y prometa que ningún ser humano es capaz de cumplir, señores. Entonces el divorcio es una actitud igual que el matrimonio, señor. Lo podemos poner a la par. Usted no se siente bien y quiere casarse, bien, allá. Se quiere divorciar y ya no aguanta más, también es normal. Convivir con una persona 30, 40 y 50 años no es para todo el mundo. Aunque usted se haya casado, después descubre que no aguanta. Entonces, ¿por qué sigue aguantando en infierno? Solamente porque el Padre lo mandó, la iglesia lo mandó. En civil usted se divorcia cuando quiere. No se le meten esas obligaciones morales que violan hasta su derecho a decir, bueno, ya yo no puedo más, ya yo quiero otra cosa. Es una decisión personal de adultos. Las religiones te amarran, como que te condenan. Y antes era peor, porque antes
Encima de que le caía el matrimonio por la iglesia, le caían también las leyes del Estado, que eran dictatoriales en contra de la mujer sobre todo, ¿no? Los bienes son el hombre que dispone de los bienes. En muchos países todavía hay esas leyes dictatoriales. Quien tiene derecho a divorciarse es el hombre, a pedir divorcio, la mujer no. En muchos países todavía existe eso. Y quien se queda con todo es el hombre. Y vende las propiedades sin ni siquiera avisarle a la mujer. Las leyes lo reconocían así, en muchos países todavía. Entonces los matrimonios por la iglesia santificaban todos esos abusos. Yo no aguanto, no se aguanto, me está matando, me está maltratando a los hijos, me está abusando. Y el padre le dice, cargue con su cruz, rece mucho por él. O sea, la mandaba para el infierno de nuevo. De una manera muy fina, ¿eh? El derecho de la divorciada, dice aquí, se le concedía la protección de la ley. Hace 5.000 años, plantea Zecharia Sitchin. Ruth plantea con pruebas que eso no viene de 5.000 años. Miles de millones de años atrás. Eso. Léanse esa mujer, señores, es latinoamericana, tiene un punto de vista diferente al de un europeo. Conoce sus raíces, nuestras raíces. Ruth Amarilis Rodríguez Sotomayor, ya está viejita, pero ha hecho un aporte inmenso que por eso lo están ocultando, el aporte de ella. No le dan luz. Los mejores libros y las mejores literaturas no son las que están publicadas, señores, las que están expuestas. Son las que están ocultas, aquellas prohibidas que uno no le encuentra en ninguna librería. Agarren esa señal. Cuando el libro cuestiona esquemas, costumbres, dogmas, hay toda una política para que no se publique, para que otros no sigan esos ejemplos. Tomen eso como línea de investigación. Por eso los mejores escritos, los que clarifican más la mente, uno no los encuentra tan fácil, los esconden, los reprimen. No hay dinero. Y hay mucha vagabundería en estas cosas de arqueología, de historia, de hacer la historia de los pueblos. Hay mucha vagabundería, señores. Lo que están haciendo y hicieron los europeos y estadounidenses, ustedes ni se imaginan, para ocultar la historia de los pueblos, para que los pueblos no tengan acceso a la sabiduría, al conocimiento y no avancen. Hay mucha manipulación. ¿Por qué ustedes piensan que, ustedes, más que ustedes piensan, ustedes no perciben, no descubren que nuestro país, como ya yo dije antes en algunos videos, que los encargados de la cultura en nuestros países prácticamente no hacen nada para defender las culturas nuestras? Se encuentra una caverna con varios diseños jeroglíficos, figuras de nuestras culturas antiguas que tienen un mensaje, esculturas, y los gobiernos dejan que se la lleven otros de otros países, sobre todo estadounidenses y europeos, que se la lleven. Estos países tú no ves que no desarrollan una tecnología para averiguar la antigüedad de los diseños que hay en las cavernas que se encontraron en sus propios países, de los objetos de cerámica o de hierro, de oro, que hay en sus países. Se lo dan todos a los estadounidenses y a los europeos. Ellos lo califiquen. Qué burrada esa, señores. Los europeos tienen un plano para que todo lo que llega de Latinoamérica no pase de cierta época, no lo sobrepase a ellos, y se han combinado para que estos países no desarrollen su industria cultural, su escuela cultural. Las grandes revistas científicas están controladas por ellos, estadounidenses y europeos. Los avances científicos de nuestros países los controlan ellos. Nuestros países no tienen un camino, una vía de comunicación propia para proyectar sus propios logros antropológicos, culturales. No la tienen, depende de los europeos. La Academia de París de Antropología,
Academia de Ciencias de París, le paga casi a todos los encargados de cultura de todos los países para que cuando haga un descubrimiento cultural lo oculten, no digan nada, no se interesen y dejen que otros extranjeros vayan y se lleven las cosas. A los encargados de cultura le pagan un salario en euros para que no hagan nada, solamente estén sentados. ¿Cómo se explica que tanta riqueza cultural en nuestros países, los encargados del Ministerio de la Cultura se limiten a hacer fiestecitas y cosas pequeñas de un baile de los antiguos indígenas? No hay una investigación cultural profunda y cuando la hay la esconden, no le dan dinero al tipo, a la mujer que se dedica a hacer esas investigaciones profundas, lo marginan. Ustedes digan qué coincidencia, no. Están siendo pagos para que no hagan nada. Los europeos le pagan para que escondan. ¿Por qué entonces ellos van a los países africanos, asiáticos, de Medio Oriente a llevarse los tesoros arqueológicos? No les dice nada. Los grandes museos de Europa, señores, no tienen cosas europeas para mostrar que valga la pena. O de Estados Unidos. Son cosas de otros países, de Grecia, de Medio Oriente, de Latinoamérica, de Asia. Eso es lo que le da la grandeza a esos grandes museos de Europa y de Estados Unidos, señores. Son cosas de otros países. Y cuando no se lo pueden robar, lo destruyen. Hay una cara en tal país de un indígena esculpida en un monte grande. Como no se la pueden llevar y arrancarla, van y le destruyen el rostro para que nadie sepa quién era. Así hacen. Hay que abrir los ojos, señores. Un trabajo anticultural programado, meditado. Los grandes países europeos y estadounidenses hacen eso. Y por eso les sugiero a esta mujer de nuevo, señor. El trabajo que esta mujer ha hecho es invaluable. Desde nuestra cultura, no desde la cultura de los sumerios, de los europeos, que se creen que son los primeros, dice, ellos mismos se autollaman, ¿no? El viejo continente y nosotros somos lo nuevo. ¿Será que es así? Son ellos que dicen eso, nosotros no hemos dicho que somos los nuevos. ¿Por qué los frailes, la iglesia, de nuevo, la bendita religión, quemando libros de los indígenas desde que llegaron aquí? Y quema, y quema, y quema, y destruye. Y los escritores españoles y portugueses escribiendo libros desesperadamente para desmentir todo. Son salvajes, son ignorantes, no tienen escritura. ¡Mentira! Es un trabajo cultural, de destrucción cultural bien planificado, señores. Nos toca a nosotros leer para avanzar a nivel cultural en nuestros países. Leyendo se avanza, para no ser ignorante, para que no nos sigan humillando. Como yo les puse un ejemplo, ¿no? Si te dicen un europeo, mira, y esos apellidos tan feos que tienen ustedes por aquí, león, oreja, ladrón, rato, y usted abra la cabeza y lea y dice, eso viene de España, y se queda con la boca callada, que ni ellos mismos sabían que venían de allá, y nos están atacando como que es por aquí que nació eso. Entonces, por eso le digo, el trabajo cultural, leyendo uno avanza, conozca su propia cultura, y no sea tan localista. Hay gente que tiene mentalidad de isla. La gente que vive en islas tiene ese problema, ¿no? Que la mentalidad es del tamaño de la isla, porque así le han enseñado en las escuelas. Hay que romper esa mentalidad para uno entender mejor su propio mundo, su propio continente, y los otros continentes, la historia de la humanidad. No ser tan localista, centrado, y esa es la manipulación cultural que hacen nuestros países. No. Y eso viene de España. Todo es centrado en España, en Europa. Allá también se manipula en las escuelas. Todo es centrado en ellos. De los otros culturas y otros países saben poca cosa. Usted va a Estados Unidos y le pregunta casi a la mayoría de los estudiantes, no saben decirte cuál es el país que le hace frontera con los Estados Unidos. No saben en un mapa decir, mira, aquí está tal país. Una ignorancia tremenda.
la manipulación de la información. Y cada día sale, usted ve en internet, están saliendo las cosas, ¿no? Avances tecnológicos de millones de años atrás y no consiguen explicárselo. ¿Cómo se lo van a explicar si son tan localistas y tan cerrados de la cabeza? Tecnología que ya existían. Lean esos libros de la India. Millones de años atrás, una tecnología. Los vimanas, naves voladoras. Las construían. ¿Y esa tecnología de dónde vino? No nos dicen nada. Los europeos calladitos. Y eso no existía en Europa. Los europeos en esa época eran selvas y tribus salvajes. Y se colocan ahora como los referentes culturales y de desarrollo. Eso es falso, señores. Leyendo uno avanza y desenmascara todas estas cosas. Entonces sigue diciendo Zecharia Sitchin aquí, dice, cualquier mujer divorciada se le concedía la protección de la ley hace casi 5.000 años. No se le condenaba a nada. No existía esa estupidez de la religión diciéndole usted no se puede divorciar, cargue con su cruz como cargó Jesucristo, siga con su infierno, aguante hasta que se muera. Dice, ¿durante cuánto tiempo venía existiendo ya la civilización sumeria para requerir tan importante reforma? Está claro que durante mucho tiempo. Zecharia Sitchin no consigue decir desde cuándo. Aquí, por eso ustedes ven las limitaciones que tiene todo escritor. ¿Durante cuánto tiempo venía existiendo ya la civilización sumeria para requerir tan importante reforma? No sabe. Está claro que durante mucho tiempo es una cosa general. Está diciendo que no sabe, no consigue llegar a lo más antiguo. Se necesita entonces la ayuda de otro escritor, de otro investigador que vaya más lejos que él, quizás pueda responder esa pregunta. Entonces Zecharia Sitchin está reconociendo también sus limitaciones. No es lo máximo, no es lo último. Por eso les dije, no asuman los libros de ningún escritor como que es lo máximo y lo último. El Zecharia Sitchin está reconociendo sus límites. Él está limitado, no lo sabe todo, no lo investigó todo. Llegó hasta un punto. ¿Durante cuánto tiempo venía existiendo ya la civilización sumeria para requerir tan importante reforma? Se pregunta y se responde. Está claro que durante mucho tiempo, o sea, una cosa general, una afirmación general, no sabe. Mucho tiempo. Pues Urukagina afirmaba que había sido su dios Ninhirsu el que le había convocado para restablecer los decretos de los primeros días. ¿Quién sabe? Los primeros días. ¿Cuántos millones, miles de años atrás sería eso? Una llamada implícita para volver a unos sistemas aún más antiguos y a unas leyes aún más lejanas en el tiempo. ¿Ven? Son todas expresiones que indican la ignorancia que hay sobre este tema que se está tratando. A unos sistemas aún más antiguos, a unas leyes aún más lejanas en el tiempo. El escritor no lo sabe. Su investigación no llegó tan lejos para darle la respuesta a estas preguntas que él mismo se hace, Zecharia Sitchin. Las leyes sumerias se apoyaban en un sistema judicial en el que los procedimientos y los juicios, así como los contratos, eran meticulosamente registrados y preservados. Entonces esta ignorancia sobre lo que pasó antes, no solamente la reconoce Zecharia Sitchin, a pesar de que él, como otros investigadores, nos dice que para ellos, muchas cosas fueron primeras en Sumeria. ¿Por qué? Porque hasta ahí él ha llegado en la investigación. Otros nos dicen que va más lejos. Que va más lejos que Sumeria. Y proponen sus investigaciones.
que no todo comenzó en Sumeria. Entonces Zecharia Sitchin y otros investigadores no pretendieron decir la cosa de una manera absoluta. Él reconoce aquí su ignorancia, se perdió en el tiempo. O sea, yo no sé, no llegué hasta investigar hasta dónde llega. Otros pueden haber llegado más lejos que él en las investigaciones. Entonces hay que leerse esos otros también. Y así vamos avanzando, poco a poco. No nos quedamos con esta lectura como si fuera un dogma ya, invencible, insuperable. No es el punto de vista de quien quiere avanzar leyendo. Es tener siempre la mente abierta a otros enriquecimientos, a otros descubrimientos, a otros avances. No fijarse como una piedra, fue así. Eso atrasa. Hay que ir abriéndose. Usted lee el libro de Zecharia Sitchin, un libro 5 o 6 veces y de repente ve otro libro que aporta cosas que Zecharia Sitchin no le aportan en su libro y vuelve a leer aquel libro otra vez y va a encontrar cosas nuevas porque va a encontrar, esto aquí se refería entonces a esto que acabo de leer ahora. Aunque se haya leído el libro 3 y 4 veces, yo lo he hecho así y uno va descubriendo cosas nuevas. No basta con leerse un libro una vez y decir, bueno, ya ese ahí ya lo desecho y ya le acabó. La historia humana no camina así, el conocimiento no camina así, señores. Un libro dice muchas cosas, pero hay otras muchas que no se dicen. Entonces, Zecharia Sitchin reconoce, hasta en estas afirmaciones, que él no ha ido tan lejos para saber el origen de muchas cosas. Él lo plantea así, fueron los sumerios los primeros, pero uno puede plantearle la pregunta, ¿fueron realmente ellos los primeros? Que él no pretendió decir absoluto que sí, como un dogma insuperable. Entonces le cabe la pregunta a él como a otros, o lo que dice Heródoto, lo que dice Aristóteles, lo que dice cualquier pensador, uno le aplica el mismo principio. Las leyes sumerias se apoyaban en un sistema judicial en el que los procedimientos y los juicios, así como los contratos, eran meticulosamente registrados y preservados. Los magistrados actuaban más como jurados que como jueces. El tribunal estaba compuesto normalmente por 3 o 4 jueces, uno de los cuales era un juez real, profesional, mientras los demás eran extraídos de un grupo de 36 hombres. Mientras que los babilonios se dedicaban a hacer reglas y regulaciones, los sumerios estaban más interesados en la justicia, pues creían que los dioses señalaban a los reyes principalmente para asegurar la justicia en la tierra. Los llamados, lo que se hacían llamar de dioses. Se puede establecer más de un paralelismo entre los conceptos de justicia y de moralidad. Quizás esta actitud de los Anunnaki de llamarse Dios y también dioses y presentarse así ante generaciones, miles de años y convencer a esas generaciones terrestres de que ellos son dioses también, uno tiene que ver desde el punto de vista no muy positivo. Puede ser que haya oscurecido el desarrollo del mismo conocimiento de los terrestres, la misma capacidad de avanzar a nivel cultural, esta actitud de los de Anunnaki de decir nosotros somos dioses y de hacer que una cantidad de la humanidad los viera de esa manera, atrasa el conocimiento, porque ya como le mostré en el libro Periodo de Enki, esa actitud de pretender ser un dios nace con Inanna y Marduk lo sigue, y las bases son la mentira, la esquizofrenia, la psicopatía de Inanna, de pensar que podía resucitar a los muertos y por ahí transmitirle esa idea a los seguidores de ella, declararse diosa que puede resucitar a los muertos, fruto de una psicopatía y de una mentira, de una incredulidad, de una ingenuidad, de una creencia falsa. Esas son las bases antropológicas de las religiones. Y después Marduk hace lo mismo con la cuestión de la eternidad. Su ciclo vital es más largo que el de los terrestres por ser Anunnaki,
de Nibir, entonces le mete a los sacerdotes en Egipto que promuevan esa ideología. Es falsa. Él no tiene poder de dar la eternidad a nadie, porque él tampoco lo era, murió en Babilonia. Entonces, las bases antropológicas de las religiones son falsas, y eso atrasa el conocimiento humano. Ya no hablamos de la edad oscura, de la edad media. ¿Quién gobernaba? La iglesia. Para que entrara el renacimiento tuvieron que rodar muchas cabezas cortadas y quemadas por la iglesia. Controlaba todo y tenía todo el mundo en un atraso cultural horrible, que todavía las consecuencias siguen hasta hoy. La iglesia, la religión, eso atrasa. ¿Cuánto fanatismo? Hay gente matando a otro por cuestión de religión. Y peor, padres matando a sus hijas, madres matando a sus hijas y a sus hijos por cuestión religiosa. La religión nuestra manda que usted tiene que casarse con su primo. Se casó con otro que no era su primo, la mató. Y su propia hija. El peso de la religión, el fanatismo religioso, señores. Nada de respeto a los derechos humanos. Yo soy adulta, yo decido con quién. No, usted no decide nada. Usted es una niñita por la cuestión de la religión. Es que la religión manda eso, el Dios fulano manda eso. Hay que matarla, meterle una cuchillada porque desobedeció nuestra religión, nuestras normas religiosas. Usted se casa con una persona, con un primo. Eso se usa mucho en esa religión islámica, señores. Matar a su propia hija, a su propio hijo. La religión en la India también. ¿Ve? La religión, lo que hace la religión. Atrasa al ser humano. Hay que superar la etapa religiosa. Y eso atrasó a la evolución de la humanidad. Los Anunnaki declararse dioses de esa patología de esa mujer. Que veía el novio fallecido, el enamorado fallecido en cualquier uno que se le pareciera, Inanna. Y pensar que ella podía resucitarlo. Y Marduk engañando a la gente, diciéndole que podía darle la eternidad a las personas. Hasta el día de hoy venimos con esos engaños que nos tienen atrasados, señores. Y el miedo y el terror con que se imponen esas ideologías en la mente de la cabeza de muchas personas que no leen. Por eso no avanzan a esos niveles. Se mueren con esas ideas en la cabeza. Lo que le metió la iglesia, el pastor, el padre, en la cabeza, con eso mueren, ¿no? Les controlan. El trabajo de las sectas. Solo hay que leer sobre las sectas y el control mental que ejercen sobre las personas, lo que es capaz de hacer esas sectas en la mente de las personas. Una manipulación al extremo, que llevan a la persona a hacer cosas ridículas, que no tienen nada que ver con dignidad humana ni con derecho humano. La influencia. Eso atrasa al ser humano. Hay que abrir los ojos, señores. Hay gente que es intelectual y lee, pero a nivel religioso es un ignorante puro, un burro. Y se deja manipular. Porque no le hace caso a ese aspecto que marcó tanto el desarrollo de nuestra humanidad. Cuando los Anunnaki se declaran dioses y nacen las religiones. Hasta el día de hoy, señores. Hay que tener cuidado con eso. Estudiarlo y profundizarlo. No dejarse llevar por los esquemas mentales que se han echado a rodar para que la gente no se interese. No, de religión no se discute. Ustedes ven. Y echan a correr ese cuento, ¿no? Como aquel que se dice, entre marido y mujer nadie se debe meter. Eso son estupideces. La está matando y tú no te vas a meter. O lo está matando y tú no te vas a meter. Y el derecho humano no te dice nada. ¿Ves cómo nos meten un monte de estupideces en la cabeza que parecen dogmas, ¿no? De religión no se discute. Claro que hay que discutir. ¿Qué tema humano no es discutible? ¿Cuál tema humano no es discutible? ¿De dónde viene eso? Lo que un ser humano hace, otro lo puede deshacer. Lo que un ser humano crea, otro lo puede superar. Es para eso que estamos.
A usted le enseñaron a comer con la mano izquierda. Usted puede superarlo y comer con la derecha. Eso no es para que sea infinito en su vida, esa manera, esa costumbre. Y nos va metiendo todas esas ideas fijas en la cabeza como piedras, como cuñas, que no se deben mover, es falso. Entonces no se avanza. Leyendo uno avanza. Lo que su padre o su madre le enseñó a hacer de una manera, usted lo puede superar y perfeccionarlo. No es para que lo repita eternamente igual como se lo enseñaron. Para que lo supere y lo perfeccione. Hay gente que no entra en esa. Le da terror superar lo que su papá y su mamá le enseñaron. Lo que la costumbre le metió en la cabeza. Le da como un miedo, un terror. Así no se avanza. Ningún país avanza así. No, que el Papa no quiere o que la Iglesia no quiere y que nos enseñaron que el que da la vida y la quita es Dios. ¿Qué es eso? ¿Quién dijo eso? La Iglesia lo inventó. Nosotros podemos superar eso, caminar hacia una humanidad mucho más avanzada, controlando nuestro propio ciclo vital, alargándolo, mejorándolo, creando una raza más avanzada, mejor. Si nos llevamos de esos principios religiosos nos atrasamos, no avanzamos. Lo que un ser humano creó, otro lo puede superar. Lo que un hombre o una mujer crea, otro lo puede superar. No hay que fijarse en las cosas. Es como una cuña de metal clavada que es inamovible. Hay que tener la mente en todos los aspectos de la vida, señor, en todos los aspectos. Hay gente que está, mujeres casadas, hombres casados que se le han metido unos principios morales en la cabeza que son como cuñas inamovibles. Cuando se le plantean cosas diferentes se escandalizan. Como que le han mencionado la cruz a Satanás. Porque le dieron una idea nueva que no va con el dogma que le metieron en la cabeza. Muchos matrimonios se echan a perder por eso, señores. Se plantean cosas nuevas en la vida íntima, en las relaciones sexuales, por ejemplo, y ya el otro se escandaliza. ¿Qué es eso? ¡Qué locura! No hay capacidad de insertarse en lo nuevo. Es una cerrazón de mente. Así no se avanza. Por eso hay que leer para avanzar. Hay gente que ni quiere leer porque no quiere avanzar. Tiene terror de avanzar. Ese paso que se da cuando usted lee y avanza, conoce, amplía su conocimiento, a muchas personas les aterroriza dar ese paso. Prefieren echar cemento en los pies y quedarse fijos ahí en esas maneras de ser, en esas costumbres, en esos enseñamientos que vienen de lejos, que ellos los ven como inamovibles. Así no se avanza. Dice, se puede establecer más de un paralelismo entre los conceptos de justicia y de moralidad que aparecen aquí y los del Antiguo Testamento. Y entre lo que aparecen entre los babilonios y entre lo que aparece en el Antiguo Testamento se puede establecer más de un paralelismo entre los conceptos de justicia y de moralidad, entre lo que aparecen entre los babilonios y los que aparecen en el Antiguo Testamento. Aún antes de que los hebreos tuvieran reyes, fueron gobernados por jueces. Los reyes no eran juzgados por sus conquistas o sus riquezas, sino por la medida en la cual hacían lo que era justo. En la religión judía, fíjense que Zecharia Sitchin era judío. Por eso él coloca su religión como ejemplo aquí, su pueblo aquí. Zecharia Sitchin era judío, no era latinoamericano. No conoce a profundidad nuestra historia, nuestra cultura. Él escribe, sí, Los Reinos Perdidos, aquel libro, y viene aquí a varios países de Latinoamérica e investiga, pero desde un punto de vista de los sumerios. Todo lo dirige, el punto de enfoque de él son los sumerios, y desde ahí enfoca las otras culturas, en referencia a ellos.
esta mujer, desde otro punto de vista, va más allá. Ruth Amarilis Rodríguez Sotomayor, que no es una del montón, de la llamada comunidad científica, que cree que lo controla y lo sabe todo. Ese tipo de personajes, por eso hay que leerlos, señores, porque salen del montón, se salen del montón. No son los manipulables, los vendidos. Y recuerden, como le dije una vez, que los escritores, cuando uno quiere irse a la fuente de un escritor antiguo, por ejemplo de historia, que no es suficiente con leer el libro aquel antiguo de historia para uno estar empapado y no dejarse manipular por los historiadores actuales. Hay que ver si aquella fuente estaba escrita, paga, autorizada, condicionada por lo que le dijo el rey a aquel escritor. Usted quiere escribir un libro, entonces le doy permiso que vaya a tal lugar y puede escribir. Y después me manda una copia a ver si es publicable, a ver lo que dice de mí. Y fue el primer libro, pero también está condicionado. Por eso tiene que dedicárselo al rey, que fue que le dio el dinero y le dio permiso para entrar en la colonia de él aquí, a escribir. O a tal fraile, que era el gobierno, era el rey que los mantenía, le daba el dinero para sustentarse, le daba autorización para estar en estos territorios. Entonces tenía que tener cuidado con lo que iban a escribir. Entonces uno tiene que tener cuidado con lo que escribieron, aunque sean la fuente, la mente abierta para cuestionar también. Y sigue diciendo aquí Zecharia Sitchin en el libro: los reyes no eran juzgados por sus conquistas o sus riquezas, sino por la medida en la cual hacían lo que era justo. En la religión judía, el año nuevo marca un periodo de 10 días. Él hace referencia a la religión judía. Zecharia Sitchin era judío, nació en Azerbaiyán y se fue a Palestina de pequeño y era judío, defiende su religión, su país. En la religión judía, el año nuevo marca un periodo de 10 días. Él podía haber hecho referencia a una religión más antigua, miles de años, millones de años antes que la judía, pero hace referencia a la de él, la que él conoce. Entonces uno tiene que tener la mente más abierta para abrir la posibilidad a algo más antiguo que los judíos, que son grupitos religiosos recientes, podríamos decir, en la historia. En la religión judía, el año nuevo marca un periodo de 10 días, durante el cual los hechos de los hombres se pesan y evalúan para determinar su destino en el año que comienza. Puede ser que eso lo hicieran religiones miles de años más antiguas que los judíos, pero él toma como referencia a su religión. Probablemente sea algo más que una coincidencia el hecho de que los sumerios creyeran en una deidad llamada Nanshe, que juzgaba a la humanidad una vez al año del mismo modo. Después de todo, el primer patriarca hebreo, Abraham, vino de la ciudad de Ur. O sea, Abraham era un sumerio. La ciudad de Ur-Nammu, donde aquel que hizo también un código de leyes, aunque no fue el más antiguo. La preocupación sumeria por la justicia o por la ausencia de esta encuentra expresión también en lo que Noah Kramer, aquel escritor que le mostré, estadounidense, que fue pago por la universidad, alguna universidad de Estados Unidos, algún instituto que le pagó para hacer sus investigaciones. Entonces está condicionado por eso. No puede decir las cosas que quiere. Tiene un límite. ¿Quién me está dando el dinero? ¿Quién me está pagando el pasaje para ir a investigar a tal museo de Oriente Medio, para viajar? Está condicionado. Y esas cosas hay que verlas a la hora de uno leer. Cualquier autor, no importa cuál sea, leer. ¿Cuáles son los condicionamientos que él tenía para escribir esto, para decir esto, para investigar esto? ¿Hasta dónde podía llegar? Eso es importantísimo. ¿Quién controla, por ejemplo, quién inventó y controla esa capacidad de datar, ponerle data a los objetos que se encuentran
esculturas, arcillas, cerámica, pinturas rupestres. ¿Quién inventó ese método de decir, bueno, esto tiene tantos millones? Eso viene de los europeos, los alemanes, ¿no? El carbono 14. La dendrocronología, algo así se llama, el otro sistema que ellos crearon. Pero los alemanes, entonces, si usted es latinoamericano y descubre algo, entonces son ellos que le dicen, mire, esto tiene tantos años. ¿Y quién le garantiza a usted que es así? Con esa mentalidad de superiores que ellos tienen. Hay otros métodos de datar las cosas. ¿Y quién nos muestra que hay otros métodos que pueden ser mucho más eficientes y más seguros que ese carbono 14 y el otro? Esta mujer nos ayuda en eso, a descubrir otros métodos que no dependen de los alemanes, de los europeos, para decirnos cuántos años tienen estas cosas. Y yo le dije cuando leí el libro Perdido de Enki, no es coincidencia que casi todos los descubrimientos que se hacen en América siempre son menos antiguos que los europeos. Música clásica viene de Europa. En América no hay música clásica porque aquí son nuevos. La mentalidad, lo clásico viene de ellos. ¿Cuántos años tiene esta momia descubierta en Perú? Lo dice un alemán, pone el carbono 14, o lo dice el carbono 14, que es un método de ellos. Y otro que sí, ellos deciden esas cosas, no tienen que ser expertos en eso, son ellos que deciden, hay mucho engaño. Y lo practican y lo hacen a diferentes niveles, los europeos tienen esa manía, los estadounidenses. Todo lo que lo puede superar a ellos lo disminuye inmediatamente. Un país por acá le dice, mira, tengo petróleo aquí, tú puedes investigarme cuántos barriles de petróleo hay ahí, cuántos millones, para cuántos años da. Y viene un europeo, un estadounidense y te dice, da para 5 años. Y tú le das la concesión a una empresa de ellos para que explore ese petróleo y lo saque. Después tú das esa información a otro de otro país, a los rusos, a los chinos, por ejemplo, y te dicen, no, eso tiene ahí como cientos de años, tú tienes para sacar petróleo. Y ya los europeos también te han dicho que eran 3 nada más. Y son ellos que se meten a llevarse el petróleo, de 3 años, y tú te lo creíste. Se están llevando el petróleo de 30 o 50 años, le están llevando. Eso hacen, uno tiene que abrir los ojos, no ser ingenuo en esas cosas. Y eso se aprende leyendo, investigando, y eso a nivel de esas cosas, de esos bienes así, a nivel cultural también se hace. ¿Quiénes son los que le dan fecha a los descubrimientos que hay en nuestros países, arqueología? Son ellos que le dan la fe, no somos nosotros. Entonces está equivocado. Quienes tenemos que dársela somos nosotros, no ellos. ¿Quién les da lo de ellos? Ellos mismos. Es la misma ideología que hacen, que usan los cuerpos armados y la policía. Un policía mata 10, 15 y vuelve y mata, y vuelve y matan, y vuelve y matan, y siguen matando en todo nuestro país. Los militares y las policías son formados por la misma gente de Estados Unidos, y los israelíes forman a todos esos militares y policías de nuestro país. Ustedes analizan el comportamiento de esas instituciones en nuestro país y van a ver que hacen exactamente, aplican los mismos protocolos. Exactamente. Violencia hasta el extremo, son gente violentas y mal formados. ¿Quiénes lo han formado? Esa gente de esos otros países. No hay una escuela propia de cada país latinoamericano, con su propia ideología, con su propio lineamiento, cómo se tratan a sus ciudadanos. Esos policías no los tienen. Quienes les enseñan a tratar a los ciudadanos de cualquier país latinoamericano son los policiales de Israel o de Estados Unidos, que los adiestran. Por esa bendita mentalidad colonialista que tenemos, que tienen muchos gobernantes en nuestro país. Son incapaces, una burrice en el extremo. Cree su propia escuela de formar policiales, de formar militares, según su idiosincrasia de su país. Porque ellos van a tratar con sus ciudadanos, no con los ciudadanos de Europa, o de Israel, o de Estados Unidos.
Ellos van a relacionarse con los ciudadanos de su propio país. Elabore usted sus leyes o su educación desde sus bases culturales. Eso no lo hacen. Por eso actúan igual como robots en todos los países, porque son los mismos formadores. Y cuando usted quiere hacer reforma policial o militar, tiene que apagar eso. Usted tiene que tener sus propios lineamientos, crear sus propios lineamientos, su propia educación para esos militares, policiales, porque ellos son ciudadanos de su país, son de esa cultura de su país. Es de ahí donde tiene que salir su educación. Cómo tratar a sus propios compatriotas. No un extranjero que venga y le mete en la cabeza esas cosas, que nunca va a ser igual. Si quiere reformar, tiene que cambiar eso. Que si quiere reformar y siguen los mismos maestros adiestrándolos, no hay reforma. Van a seguir dando los mismos garrotazos que dan siempre, aplicando los mismos protocolos, metiéndole bala y viendo al civil como menor. Porque eso se le enseñan en esas escuelas allá. No hay están desenculturizados, digo yo, esas instituciones militares y policiales en nuestro país. Y no hay peor canal para la violencia que un tipo analfabeto, bajo nivel cultural y armado. Es el mejor camino para la violencia. Gente que no saben pararse a dialogar, no, es macana encima, garrotazo encima, tiro encima, dialogar nada. Y están armados. Aquí mando yo, ¿no? Esa es la. Entonces, eso se aplica a todas estas cosas. Sigue diciendo el libro, la preocupación sumeria por la justicia, por la ausencia de esta, encuentra expresión también en lo que este investigador Kremer, estadounidense, financiado por varios institutos norteamericanos para que investigara sobre los sumerios, Samuel Noah Kremer. Y él escribió un libro que dice, todo comenzó en Sumeria, este hombre. Para él lo ve así. Es el punto de vista de él. Y Zecharia Sitchin lo sigue. Este que dice, escribe un libro, todo comenzó en Sumeria, porque para ellos eso, todo el inicio está en Sumeria. Ellos lo ven así. Eso no es un dogma, señores. No es una piedra fija, elemental, donde es la única donde usted se va a apoyar para investigar. Entonces no estudie, no lea estos libros desde ese punto de vista, que está equivocado. Esos son posiciones ideológicas que se toman y se asumen y se transforman en libros y escritos. Desde ese punto de vista se interpretan muchas cosas, muchos textos, muchas tablillas. Enriquézcase con esa lectura, pero no los vea como dogmas, esas posiciones de estas personas. Entonces ese Kremer también dice, todo comenzó en Sumeria. Por eso la lista que va haciendo Zecharia Sitchin ya la hace ese Kremer también, todo. La primera escritura, la primera no sé qué, la primera no sé cuánto, todos fueron los sumerios. ¿De dónde vinieron los sumerios? No lo dicen, porque no lo saben. Entonces ven los límites que tienen estos escritores. Entonces hay que tener la mente abierta y leerse otros, que tienen otros puntos de vista y otros caminos para llegar a lo que estos también quisieron llegar, el origen de nuestra humanidad. La preocupación sumeria por la justicia, por la ausencia de esta, encuentra expresión también en lo que Noah Kremer llama el primer Job, el libro de Job en la Biblia, aquel sufriente que en la Biblia dice el libro de Job, que Dios hizo una apuesta con Satanás a ver quién vencía, a probar la fe de aquel infeliz, el sufriente Job. Y Dios deja que Satanás le meta todo tipo de pruebas, sufrimientos, maltrato, carencia, a aquel infeliz de Job, para que pruebe la fe. Qué manera de probar la fe de una persona, señores.
Y que ese texto ya, aquel personaje sufriente de Job, de la paciencia frente al sufrimiento, es el ejemplo típico de cómo la iglesia le mete al pobre que aguante, que sufra, ¿sí?, que pase hambre y miseria, porque en el cielo se le va a dar lo contrario. Benditos los pobres, dice, porque de ellos será el reino de los cielos. Venir de aquí. Es que al pobre le interesa lo de aquí, carajo, no el del cielo. Y contra el rico, que le tiene el pie en el pescuezo. No, es que no dice nada. Pero al pobre, el sufridor. Y el libro de Job dice eso, ¿no? Esa es la ideología que se transmite a través del libro de Job. Sufrir, 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 que Dios quiere que sufra, porque en el sufrimiento es que está la gloria de Dios. En el sacrificio. Ustedes no ven que sacrificó su propio hijo para salvarlo a usted. Entonces usted se salva sufriendo. Pero no se lo dicen a los ricos, se lo dicen al que está más con la soga al cuello, ¿no? El sufridor de la Biblia. Ya en los libros de textos, no, en textos sumerios aparece este personaje, el sufriente. Que no solamente en el texto bíblico de Job, aparece ya en la literatura sumeria este tipo de personaje. Dice, Kramer llamó el primer Job. Para Kramer, todo es primero es Sumeria. Ahí fue que inició todo lo primero. Emparejando fragmentos de tablillas de arcilla en el Museo de Antigüedades de Estambul, Turquía, Kramer pudo leer buena parte de un poema sumerio que, como el bíblico libro de Job, habla de los males de un hombre justo. El hombre era justo. No valió la pena que fuera justo. El Dios le dio permiso a Satanás para que le quitara todo. Lo exprimiera hasta que quedara casi un bagazo humano. Y el pobre Job, ¿qué es lo que interpretaba? Que Dios me está castigando porque algo malo yo hice. ¿Ven hasta dónde llega la crueldad que uno se autoinflige en nombre de un Dios? El que era justo, el que está sufriendo. El rey, el ladrón, el rico, el que explota al otro, a ese no le pone prueba. Es al justo que le pone la prueba. Es una cosa más contradictoria. Léanse los textos bíblicos, van a encontrar. Y esas cosas las publican, transmiten las religiones en sus doctrinas, ¿no? El sufriente, la paciencia, tenga paciencia. Es la mujer que se casó con un bebedor de alcohol, borrachón, violento, golpeador, estuprador. Pues como está casada por la iglesia, tiene que aguantar su cruz, ¿no? Así como Cristo aguantó la de él, usted tiene que aguantar la suya. Usted ha visto una desgracia, una idea tan desgraciada y tan criminal como esa encima de alguien que está sufriendo. Es como echándole gasolina al infierno en el que está. Váyase tan tranquila, yo la bendigo, váyase tranquila, tenga paciencia, tenga fe, rece por él, que un día Dios le cambiará el corazón a ese hijo de la gran ignorancia, ¿no? Que la está golpeando, que la está masacrando, que le da golpe enfrente de los hijos, que no le da dinero. Un día Dios y la manda para el infierno de nuevo, ¿no? Cargue con su cruz. Eso está pasando, Señor, y eso duele. Uno no tiene que esperar que a uno le pasen las cosas para hacer empatía con lo que están en esa situación. Son millones de personas por la influencia de las religiones. Hay que hacer empatía profunda y salirse de uno mismo, entrar en el otro, colocarse en el lugar del otro. No esperar que eso me pase para entonces yo abrir los ojos. Por eso uno lee para avanzar en esas cosas, no quedarse como mancando en ese aspecto de hacerse solidario con lo que están aguantando esas estupideces que le meten en la cabeza, ¿no?
Y no es fácil el trabajo, porque cuando uno libera a una gente de eso, le ayuda a liberarse, ainda se le queda como esa culpa de que hizo algo equivocado, que va en contra de Dios. Y de eso se aprovechan las religiones para sacarle dinero a la gente, para vivir del miedo de la gente, para controlar a las personas. Esa ha sido la historia de la religión, señores. Y gente elaborando teología y teorías bonitas a veces, encima de una patología como es la religión. Y la justifican, ¿no? Que eso... Y terminan condenándote a ti. Para seguir, con tal de defender que la gente siga en esa ignorancia. Dice que ya entonces, igual que como aparece en la Biblia, el Job, el sufridor, en el libro de Job también ya en Sumeria aparecía ese personaje en unos textos, el sufridor. Dice que ese Kramer pudo leer en unas tablillas que encontró en el Museo de Estambul, en Turquía, lo que hoy es Turquía. Él fue allá y encontró un texto que trataba el mismo tema, o sea, miles de años antes de que se escribiera ese de la Biblia. Dice el libro de Job, habla de los males de un hombre justo, era justo, que en vez de ser bendecido por los dioses, sufrió todo tipo de pérdidas y de ignominias. Mi justa palabra se ha convertido en mentira, gritaba en su angustia. Nunca se vio una persona que se autoculpe tanto por el sufrimiento que otro le está infligiendo como ese de Job. Cuando esa desgracia se le mete a la gente en la cabeza, imagínense qué estrago hace en la mente del pobre analfabeto. Se hunde más. Sufre, que eso es lo que Dios quiere. Y con ese sufrimiento vas a salvar tu alma. Vas a glorificar a Cristo que también cargó su cruz. El crimen ideológico que se está cometiendo con esas personas. Dile eso a los banqueros. No, los banqueros no se lo predican. Le hacen otro evangelio. Le dan una buena noticia. En la segunda parte, el anónimo padecedor suplica a su Dios de un modo muy similar a como hace Job en la Biblia. Dios mío, tú que eres mi Padre, que me engendraste, eleva mi rostro. ¿Por cuánto tiempo más me vas a tener abandonado? Me vas a tener desprotegido, me vas a dejar sin tu guía. Cuando uno ve a una gente pobre sufriendo, tuberculoso por el hambre, Señor, y que diga que él está sufriendo por algún pecado que cometió, eso es horrible. ¿Quién le metió esa idea a ese infeliz en la cabeza, señores? Son millones que dicen eso, señores, millones. Y las religiones viven de eso. Relacionen eso con la dignidad de las personas, señores. Con el derecho humano de las personas. Ustedes van el crimen, ¿qué es ese? Crimen sin condena. El sufridor pide perdón, porque alguna cosa errada él cometió, equivocada él cometió. Estos señores predican eso y se van a comer tranquilos, a dormir tranquilos. Cargue con su cruz y acompañe así el sufrimiento de Cristo para la salvación del mundo. ¿Hasta dónde llega la ridiculez del pensamiento humano para oprimir y guiar a los otros? Después viene un final feliz, como hacen muchos padres y pastores. Hacen un cuento moral en lugar de hablar del evangelio, de liberación, de manipulación ideológica. Entonces le hacen un cuento moral donde comienza todo como una desgracia, un desastre por la culpa, por el pecado, y al final termina todo bonito y bien porque aquella persona reconoció que era así, entonces como que Dios lo premió. Después viene un final feliz. Las palabras justas, las palabras puras que pronunció fueron aceptadas por su Dios. Su Dios retiró la mano de la declaración del mal. Dios le dice a Satanás, no, ya está bueno, ya no me lo hagas sufrir más ya.
Usted no le da risa dolorosa esa ironía de la religión en la cabeza de la gente, ¿no? Dios combinándose para hacer el mal con Satanás. Acábalo, destrúyelo. A ver hasta dónde llega la fe de él. Y después nos predican, ¿no? Dios es amor. Dios es misericordia, Dios es paz. Ay, mira a Job, lo que hace en la Biblia, lo que le hace Dios en la Biblia a Job. Precediendo en 2 milenios al bíblico libro del Eclesiastés, los proverbios sumerios expresaban muchos de los mismos conceptos e ideas. Dicen algunos textos sumerios, si estamos condenados a morir, gastemos. Para usted entender esto aquí tiene que leerse el libro del Eclesiastés en la Biblia, un libro pequeño, señores, no muy largo, pueden leérselo para entender este texto aquí. Precediendo en 2 milenios, o sea, más de 2000 años antes del libro del Eclesiastés en la Biblia, los proverbios sumerios expresaban muchos de los mismos conceptos e ideas del Eclesiastés en la Biblia. Si estamos condenados a morir, gastemos. Si hemos de vivir una vida larga, ahorremos. No son cosas que se dicen para que sean así, para que usted la haga así. Son las expresiones de alguien. Entonces usted no tiene que tomarlas como la dice. Fulano, la dijo en un contexto y para alguien. Es como la religión en la Biblia. Esas cosas que manda Yahvé se las dice a una gente concreta, a un pueblo concreto, a un grupito concreto, en un tiempo concreto, para un tiempo concreto. Ahora se la quieren meter a la gente para siempre. Estamos en el 2000 y le siguen metiendo las cosas de la Biblia a la gente como que se le dijo también para el tiempo de hoy. Cosa más absurda esa. Ustedes no piensan cómo es posible que un libro escrito miles de años atrás, ese tal Yahvé te esté diciendo lo mismo a ti, exactamente como está escrito aquí, 2000 años después. ¿Qué es eso? ¿A quién se le ocurre pensar de esa manera, señora? Eso significa que no avanzó a nivel de lectura, de inteligencia. Como que esas cosas no pasan. El tiempo no le hace nada. Le rebajan, se le resbala por la espalda el tiempo a esos escritos, dichos para el tal pueblo de judío, aquel grupito que andaba analfabeto por el desierto. Y ahora, a 2000 años, coger la Biblia y decirle a la gente, mire, todo lo que dice fulano para ti, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible, señores? Y la gente acepta esas cosas en la cabeza. Si estamos condenados a morir, gastemos. Si hemos de vivir una vida larga, ahorremos. Cuando un hombre pobre muere, no intentes revivirlo. Aquel que posee mucha plata puede ser feliz. Aquel que posee mucha cebada puede ser feliz. Pero el que no tiene nada de nada puede dormir. Con hambre se duerme, señores. Eso es lo que no se dice en este texto, ¿no? Usted pasó hambre. Usted se intentó dormir con el estómago haciéndole bulla, estruendos. ¿Ya ven? Uno puede cuestionar estas cosas, no son dichas como eternas. La realidad lo puede cuestionar, la misma que usted vive. Yo con hambre no duermo. Y los que duermen intentan dormir con el estómago totalmente vacío, encogido. Y él dice aquí, ¿no?, que el pobre puede dormir. Es muy fácil decirlo cuando no se sufre esa situación. Pero el que no tiene nada de nada puede dormir, dice. Lo que se ve es lo contrario. El rico duerme feliz, en cama buena, en casa buena. Tiene mucha plata. Duerme hasta más del mediodía y sigue durmiendo. Lo tiene todo preparado, duerme feliz. El texto te dice que no. Hombre, para su placer, matrimonio. Cuando deja de pensar en ello, divorcio. Si fuera así tan fácil, señores. No es el corazón el que lleva a la enemistad, es la lengua la que lleva a la enemistad. Ahora sucede que lo que dice la lengua sale del corazón. ¿Ven cómo uno puede cuestionar las cosas que se dicen en estos textos? La dijo una persona humana.
Quítele la ropa, es un ser humano igual que usted. Usted puede tener un avance mental más alto que el que dijo y escribió estas cosas, señor. ¿Qué pensar así? No tomar esto porque está escrito como que lo dijo un ser ultra superior a usted. No es nada de eso, señores. Que lo dice la Biblia. Bueno, ¿y qué? Yo también puedo decir, como dijo ese escritor en la Biblia, cosas diferentes y mejores y más actuales y más adaptadas a la vida de hoy. ¿Cuál es el problema? No es el corazón el que lleva la enemistad, es la lengua la que lleva la enemistad. En una ciudad donde no hay perros guardianes, el zorro es el supervisor. Y sigue hablando entonces de otros logros materiales y espirituales de la civilización sumeria que tanto Zecharia Sitchin como ese Kramer, Samuel Noah Kramer, colocan a los sumerios entonces como donde inició todo. Ese es un punto de vista. Vamos a parar la lectura por aquí, después continuaremos con otros logros materiales y espirituales que nos sigue enumerando aquí Zecharia Sitchin en su libro El 12º planeta. Leyendo avanzamos, señores, no olviden eso, leyendo avanzamos sobre estos textos y sobre cualquier otro texto que escribió un ser humano. Leyendo avanzamos. Gracias a todas y todos por la atención.